Muy buena tarde. Aquí estamos en nuestra escuela Aurum Argentina en este 2020, transitando nuestro centro de estudios. Hoy, 27 de junio. Toca iniciar. En este caso, profundizaremos en la obra de Julius Evola, El yoga de la potencia, también traducido como el yoga tántrico. Así que hacia allí vamos. Fíjate, esta experiencia del centro de estudios remite a algo que se menciona en la tradición, que es que el individuo de la tradición primordial, enrolado en la tradición primordial, le basta un solo libro para orientarse. Fíjate, ese es un referente claro, porque simplifica el laberinto al máximo. El problema es llegar a ese solo libro, ¿no? Fíjate, esto es algo que se da, ¿no?, en el Tantra, en la unión de los opuestos, en la alquimia sexual, en la magia sexualis. Para un varón, fíjate, hace falta solamente el contacto, la relación con una mujer para orientarse. A la mujer le sucede lo mismo con el varón. El tema es que el varón llegue a encontrar a esa mujer, ¿no?, y que la mujer llegue a encontrar a ese varón en medio del laberinto. Fíjate, esos son los procesos. Ahí tiene sentido la concepción de la monogamia. La monogamia se trata de eso, de aceptar que hay un solo varón y una sola mujer, con el cual te podés encontrar en el laberinto de la vida, y que vas a lograr el máximo grado de orientación. El tema es estar a la altura, reconocer ese encuentro cuando se da, sostenerlo. Y caminar juntos. Fíjate, eso que parece tan sencillo es lo más complejo de todo. De allí la belleza del recorrido y de la propuesta. Ya hemos realizado eso con la doctrina del despertar. Esa es la característica, esa es la nota de Evola, la nota maestra de Evola. Fíjate que Evola, cuando hace foco en un tema, compila todo el laberinto argumental de ese tema en una sola obra. Ha realizado eso con la alquimia, la tradición hermética, que hemos desarrollado en nuestros seminarios de alquimia. Lo ha hecho con la magia, ¿no?, con la magia como ciencia del espíritu, del grupo de Ur. Tema que, al fin y al cabo, nos hemos dado cuenta que el promotor y el motor inmóvil de toda esa cuestión era el mismo Evola.
O sea, el mago detrás del escenario. Lo ha hecho con el misterio del Grial. Fíjate, el mejor libro sobre el mito del Grial es el que escribió Ébola. Y también lo ha hecho con el Tantra. Con dos obras que a mi entender representan la cumbre del Tantra para Oriente y Occidente, que son el yoga tántrico, el yoga de la potencia y metafísica del sexo. Fíjate, allí está toda la propuesta, básicamente. Podríamos decir que hay un itinerario en la propuesta de Ébola, ¿no? Primero Ébola se plantea el resultado. Fíjate, ¿cuál es el resultado a lograr en este plano? Imperialismo pagano y rebelión contra el mundo moderno, que sí son los dos aspectos de plantar la bandera de la enseñanza, ¿no? Mostrar la enseña de combate en este mundo. Rebelión contra el mundo moderno e imperialismo pagano. Fíjate, y para llegar a eso, fíjate, Ébola hace toda la compilación sobre el Tantra, sobre la alquimia, sobre la magia, sobre el misterio del Grial. Para poder llegar a ese resultado. Fíjate, es muy difícil poder hablar estas cuestiones. Yo he intentado hablar esto en el centro boliviano, es muy difícil. Así como también he intentado hablar, ¿no?, las cuestiones de la obra de Miguel Serrano con los serranistas. Muy difícil también. Cuando tocábamos temas claves, ¿no?, quedaban pedaleando en el aire. Como que Miguel Serrano siempre escribió una obra en 3 partes. Siempre son trípticos, son trilogías las obras de Miguel Serrano. Podemos citar, ¿no?, la trilogía de la búsqueda en el mundo interior, que es Ni por mar ni por tierra, Quien llama en los hielos, y Nietzsche y la danza de Shiva y el eterno retorno. Luego está la trilogía de la búsqueda en el mundo exterior. Fíjate que es La serpiente del paraíso. El ella, el círculo hermético. Luego está la trilogía del amor mágico, que es Nos, el libro de la resurrección. Los misterios. La visita de la reina de Saba. Luego está la trilogía de hitlerismo esotérico, que es El cordón dorado, El último Avatara y Manú por el hombre que vendrá. Y así podríamos seguir con los pequeños escritos que ha hecho Serrano de la misma manera. De la misma manera. Les pedimos por favor que no me muteen el micrófono. Por favor, apaguen sus cámaras y sus micrófonos, no el mío.
Un llamado a la solidaridad. Ha- Hablábamos de, de las trilogías, fíjate, en la obra de Miguel Serrano. Eso es un principio tántrico. Sí, el otro siempre ahí mete la cola. Pues estamos hablando de cuestiones capitales. Fíjate, el que Serrano escriba en forma de trilogías sus obras es un principio tántrico. Porque hace a lo que se conoce en el hinduismo como la Trimurti, que es alquimizar lo negro, el pasado, lo blanco, el futuro, y lo rojo, el presente. Eso es un principio tántrico por excelencia. Fíjate qué necesario que es el Tantra. Muy necesario. Y más en esta época. El Tantra fue definido desde el espíritu como la capacidad de cortar los lazos que atan en el Kali Yuga. Es el corte de lazos que atan. En la guerra y en el amor. Fíjate qué importante que es eso. Fijémonos, ¿cuáles son los lazos que intentan atarnos hoy a esta época? Fíjate. Hoy nos encontramos en una encrucijada, en un cruce de caminos. Fíjate, la esfera de sombra que quedó de los templarios y su desvío liberal a través de las finanzas, de los peajes, de las obligaciones, de los banqueros, pretenden instaurar el orden mundial que no pudieron conseguir en el siglo XII. Por eso fíjate que el centro del teatro de operaciones en la actualidad son los hospitales. Recordemos que la orden templaria se denomina orden militar y hospitalaria. De ahí surgen los hospitales, por el tema de la Cruz Roja de los templarios. La organización de la Cruz Roja, inclusive, que tiene un origen templario. Y en la actualidad la Organización Mundial de la Salud. Todo eso es el residuo templario. Luego está la otra sombra que se cierne sobre nosotros, que es la sombra, fíjate, del desvío comunista, podríamos decir, del catarismo. Fíjate, los cátaros tenían una sombra, por supuesto. Todo movimiento tiene su esfera de luz y su esfera de sombra. ¿De qué se trata la sombra de los cátaros? Fíjate, esa cuestión comunitaria, cuasi de izquierda, el desvío homosexual, llegaron a decir que algunas comunidades cátaras devoraban a los fetos de sus abortos, curiosamente, eran pro aborto. Fíjate, todas las cuestiones que hoy están en la palestra. Fíjate que nada más le faltaba la bandera del arco iris. Por supuesto que todo eso está sustentado por la potencia del arquetipo dama, que hoy se expresa
a través de las hordas feministas. Fíjate, nosotros estamos entre esas dos esferas de sombra hoy. El desvío templario y el desvío cátaro, que es la cuestión que no se llegó a resolver en el siglo XII en Europa. Los guerreros, los templarios y los magos, los cátaros. Fíjate, ¿por qué cayeron los templarios? Porque cada vez fueron menos guerreros y más mercaderes, ¿no? Los desvíos de la guerra y del saqueo. ¿Por qué cayeron los cátaros? Porque cada vez fueron menos magos y más sacerdotales. Fíjate, porque olvidaron esas dos grandes polaridades que se constelaron en Europa, los guerreros y los magos, a la luz de los dos grandes mitos que aparecen en Europa en el siglo XII. Las leyes de caballería para los guerreros y el amor cortés para los magos. Fíjate, que es lo que constelaron los cátaros. Esas dos grandes disciplinas que surgen de un mismo tronco, que es el Graal, porque tanto las leyes de caballería como las leyes del amor cortés son disciplinas del Graal, no del Santo Grial, que es la versión del alma, sino del Graal, que es el espíritu. Fíjate, una vez más, ¿qué sucedió? Que los guerreros y los magos combatieron entre sí y se despedazaron. Por eso los cátaros terminaron masacrados por los desvíos de la guerra y los templarios terminaron ajusticiados por las maldiciones de la magia. Curiosamente. Qué cosa, ¿no? Chupate esa mandarina. Terminaron ajusticiados ambos por lo que olvidaron considerar el otro polo. Qué notable. Fíjate, esas dos sombras hoy, ¿no? El intento de reedición del orden mundial que se intentó hacer en el siglo XII, hecho en forma, ¿no?, berreta hoy, bizarra, a tono con esta época. Fíjate, se intenta cumplir una vez más una hoja de ruta. Fíjate, otra vez más, que se cumpla el texto sagrado de turno. Fíjate, ¿cuál es el texto sagrado de turno que se intenta cumplir hoy? ¿No? Así como en la carrera espacial que llegó, ¿no?, supuestamente a la Luna, se intentaba cumplir a rajatabla el texto de la tabla de Esmeralda de Hermes Tot, ¿no?, y tendrá la luna bajo sus pies. O sea, lo importante era llegar a sacar la foto, como siempre, porque eso es la Kalachakra. Nosotros habíamos mencionado siempre que a la Kalachakra siempre le interesa la foto de la época, porque es la foto con la que se sella una época. Entonces, no es tan importante, fíjate, si eso fue real o no, si llegaron a la luna o no. Lo importante es la foto, porque eso es lo que sella una época, ¿no? La pisada del hombre en la luna, o en algo que parecía la luna. Para el caso es lo mismo. Porque esta es una época, fíjate que no es tanto la época de la verdad, porque la verdad en esta época ha sido despedazada y olvidada y fragmentada, como el cuerpo de Osiris,
sino que esta es una época de imitación de la verdad, ¿no? Se hace como si. Entonces la sinarquía dice, bueno, vamos a hacer como si tenemos la luna bajo nuestros pies, como en la tabla de Esmeralda. Entonces hacen todo lo que hicieron con la carrera espacial. Para que se cumpla la escritura. Fíjate, ¿qué escritura se está intentando cumplir hoy a rajatabla? El Apocalipsis. Fíjate, esa cuestión del Apocalipsis, enigmática, de que hay 4 caballeros, ¿no?, que van hacia los 4 puntos cardinales, que cada caballero tiene un color, y cada uno de ellos abre un sello y lo dispersa por el mundo. Eso es lo que se está cumpliendo hoy. Fíjate, el caballero negro que va hacia el norte, que tiene que ver con la economía, ¿no?, con la crisis económica. Eso ya aconteció, fíjate, a partir del 2008. Y lo seguimos viviendo en un loop. Luego está el caballero verde que va hacia el oeste y libera la peste, fíjate, el coronavirus. Fíjate que la trayectoria de contagio del coronavirus es hacia el oeste. Eso ya se ha liberado. Y también lo tenemos sobre nosotros. En la actualidad, fíjate que sobre esos 2 caballeros que ya han hecho su trabajo de liberar los sellos, ¿no?, la crisis económica, el caballero negro, el coronavirus, el caballero verde, la peste. Ahora está el caballero blanco, que va hacia el sur y libera el miedo y la locura. Fíjate, ¿cuál es el caballero blanco que a su paso va liberando el miedo y la locura? ¿Viste todos esos trajes que aparecen en las portadas de los diarios, ¿no?, de los que se visten el personal sanitario para caminar sobre lo que liberaron los otros 2 caballeros, o sea, la crisis económica y la peste? ¿Viste que están todos vestidos de blanco? Con los barbijos, las antiparras, los trajes esos químicos. Es el caballero blanco. ¿Cuál es el propósito del caballero blanco? Que camina hacia el sur sobre la crisis económica y la peste. Provocar locura y desesperación. Fíjate, temor y locura y desesperación. Por eso todos los días aparecen en los medios de comunicación, fíjate, expertos en epidemiología, en medicina, premios Nobel, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, el que sea, que aparecen diciendo una cosa y lo contrario al mismo tiempo. Fíjate, eso produce miedo y locura, ¿no? El decir una cosa y lo contrario al mismo tiempo, ¿no?, dicho por los expertos en los medios de comunicación. Y quizás se llegan a contradecir hasta en el mismo día. Bueno, ese es el caballero blanco, fíjate, del Apocalipsis, ya está. ¿Cuál es el que queda? Que todavía supuestamente no está, ¿no? El caballero rojo que va hacia el este y libera la guerra. Fíjate, eso también está. Fíjate, por si no lo notaron, esto es la Tercera Guerra Mundial. O sea, China ya atacó a Estados Unidos, como Japón lo había atacado en Pearl Harbor en 1942. China ya atacó a Estados Unidos, pero no con aviones, sino con microbios. Estados Unidos hoy tiene más bajas que en toda la Segunda Guerra Mundial, en números. Esto es una guerra, es el caballero de la guerra. Quiere decir que nosotros hoy estamos en esta época, fíjate, ante
los 4 sellos liberados del Apocalipsis. La crisis económica, la peste, el miedo y la locura de la desesperación y la guerra. Y nos tenemos que liberar de eso, al mismo tiempo, de todo. Fíjate, ¿en qué nos podemos apoyar para liberarnos de estas cuestiones apocalípticas, para que se cumpla la escritura? En las leyes de caballería y en el amor cortés. En las mismas dos disciplinas que se lanzaron en el siglo XII, desde el Graal. Fíjate, no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque seguimos en el mismo bucle, en lo general. Entonces, ante la misma enfermedad, el remedio es el mismo. El mismo remedio que apareció en el siglo XII, que es el Graal, que tiene la capacidad de curar, sanar las heridas, alimentar, o sea, alimentar físicamente y sanar las heridas, cuadrante de lo físico. Restituir la cordura, cuadrante de la mente. Exteriorizar vida abundante, cuadrante del alma. Y finalmente, permanecer en el origen, amplificando la canción de los comienzos, cuadrante del espíritu. El Graal al mismo tiempo es el faro que los dioses leales pusieron a la entrada del laberinto, ¿no? Asentado sobre la runa del origen. Y desde allí se han dado estas disciplinas, las leyes de caballería y el amor cortés. Fíjate, ¿en qué nos podemos apoyar de las leyes de caballería? En todos los códigos de honor y lealtad, ¿no? En estar en el Valplatz siendo fiel al sí mismo. O sea, hacer la guerra, pero en términos del sí mismo, sin traicionar al espíritu. En eso consiste la ley de caballería. Fíjate, en el mito artúrico, esto es algo que incluso lo que se dedica a los especialistas en el mito artúrico lo tienen oculto, porque no lo pueden interpretar. Fíjate, se habla de que el que busca el Graal debe transitar y vencer a 4 caballeros. Fíjate. En el mito artúrico está. Esto lo pueden rastrear en las diferentes fuentes del mito artúrico. Aparecen capítulos enteros dedicados al caballero rojo, al caballero negro, al caballero verde y al caballero blanco. Fíjate, ahí está la cura. Hasta el caballero blanco siempre se lo asocia con Parsifal. Quiere decir que Parsifal, ¿no?, como caballero blanco, designado desde el espíritu, es el que puede hacer frente al caballero blanco puesto por la sinarquía. Fíjate, que es el del traje químico, que esparce miedo y locura. Bueno, Parsifal se planta, caballero blanco contra caballero blanco. Y así podríamos seguir con las analogías. Caballero verde contra caballero verde. Caballero negro contra caballero negro. Y caballero rojo contra caballero rojo. Fíjate. Un caballero del rojo responde a Garta, al polo del espíritu. Otro caballero rojo responde a Shambhala, polo del alma, que es el que está puesto hoy por la sinarquía para que se cumpla la escritura que es el Apocalipsis. Ahí está la curación, en el mito artúrico.
luego vamos a ir viendo, ¿no?, de qué manera, ¿no?, también está la curación a lo que estamos viviendo hoy a través del amor cortés. El amor cortés, fíjate, no es para canalizar al arquetipo dama, como cree el New Age, sino precisamente para todo lo contrario. Es para resistir al arquetipo dama y que el arquetipo dama no fagocite a los aspirantes a caballeros. Fíjate, eso era lo que se medía en el amor cortés. Que el escudero y el caballero no queden fagocitados ante el arquetipo dama. Y para eso necesitaban el auxilio de una mujer, que era la mujer cátara. La mujer cátara tenía como función resistir al arquetipo dama, evitar ser capturada y fagocitada psíquicamente por el arquetipo dama. Por eso fueron mujeres tan vilipendiadas por la historia, tan ocultadas por la historia. Fueron casi mujeres malditas. Fíjate que hoy todo lo que se expresa a través de los medios de comunicación es el polo opuesto de lo que se expresaba en el siglo XII con el amor cortés. Fíjate, en el siglo, a partir del siglo XII, a partir de los trovadores, el arquetipo dama intentaba fagocitar a los caballeros con la cuestión de la mujer ideal. Fíjate. Intentaba fagocitarlos a través del registro imaginario. Fíjate que hoy el arquetipo dama hace lo mismo, ¿no? Fagocitar a los caballeros, a los varones, a través del registro imaginario, pero a través del polo opuesto, ¿no?, a través de la pornografía. Fíjate que no es a través de algo ideal, sino de algo real, pero que basado totalmente en el registro imaginario. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque es el extremo opuesto, ¿no?, del romanticismo, de toda esa cuestión del amor cortés, hoy es la pornografía. Pero son los dos extremos de la misma cuestión. El hecho de que hoy la gente, cuando se conecta a Internet, ¿no?, en las estadísticas, más del 70%, ¿no?, buscan pornografía, indica que están fagocitados por el otro extremo del arquetipo dama, fíjate, que se da en el final. Por eso la pornografía es sinárquica, pero el erotismo no. El erotismo es otra cosa. Fíjate, el erotismo es la sublimación de todas estas cuestiones de la pornai, que era la capa más densa de la sexualidad latina. Las pornai eran las prostitutas de los puertos. Fíjate. Era la capa más densa. El erotismo, fíjate, es algo, es una sexualidad que tiene alas. El encanto del erotismo. Fíjate, es otra cuestión. El erotismo invita a la sublimación. Invita a otra dimensión más sutil, ¿no? Invita a un viaje. Ese es el neti neti, el sendero del medio. La propuesta del erotismo. Eso es lo que vamos a ver desarrollado en el yoga tántrico, en sus diferentes disciplinas. Que son disciplinas eróticas, o sea que convocan a Eros, a Dioniso y a Afrodita. La Trimurti.
De eso se trata. Bueno, hecha esta pequeña introducción, en cuanto a la realidad, en cuanto a como una especie de noticiero, esta época, creo que podemos ir al texto. Vamos a ir leyendo el texto del yoga tántrico. Hemos elegido la versión en digital, que está a disposición en la biblioteca del Centro de Estudios. Que es una versión sacada de la edición de DAF, de la edición española, pero que tiene algunas modificaciones que vamos a ir comentando. El yoga tántrico, en su edición de DAF, tiene un prólogo, ¿no?, de Ramiro Calle. Ramiro Calle es un gran buscador español. Escribió una novela del amor mágico que se llama Padmini, que es su experiencia en los viajes a la India, en la búsqueda del Tantra. Escribió un buen libro sobre el Tantra, que se llama Tantra, la vía secreta del amor y la erótica mística. Libro muy interesante. Que junto a su novela Padmini, ¿no?, expresa su particularidad, que en este caso es la vía de la mano derecha en el Tantra. ¿No? Es buscar el arquetipo de Parvati y Lakshmi, o sea, las diosas bondadosas, como se las conoce en el Tantra. Pues están las diosas coléricas y las diosas bondadosas. Entre ambas cuestiones tiene que navegar el sadhaka, el aspirante a los misterios. De eso se trata. Así que vamos a ver el texto. En el prólogo a la edición en castellano, cuya introducción realiza Ramiro Calle, en la página 6, hay 4 frases en la cual podemos profundizar, detenernos. Las cuales son las siguientes. La primera dice así: en la pantalla cósmica y sin límites del ser, la Shakti despliega su película de innumerables formas. Solo la intuición mística le permite al tántrico caminar al borde del precipicio sin abocarse al mismo y sin caer en el intento. Se requiere para esto de un impresionante entrenamiento místico esotérico. Esto es un concepto tántrico, ¿no? Sobre la pantalla cósmica, que es Shiva. Fíjate, siempre el principio shivaico se lo sitúa en el Tantra del shivaísmo de Cachemir, ¿no?, que es una de las líneas principales del Tantra. A Shiva se lo equipara como una pantalla sobre la cual se proyecta el universo, que es la Shakti. Sobre la pantalla cósmica que es Shiva, que es igual a sí mismo, por eso es la pantalla y el motor inmóvil, se proyecta la Shakti, la que siempre es distinta de sí misma, ¿no?,
Por eso danza constantemente. Fíjate, la Shakti es como la proyección. Fíjate, ¿qué es una proyección? Es una sucesión de fotos dinamizadas por la luz. Fíjate, eso es la Shakti. Es una sucesión de fotos en la vida dinamizadas por el aspecto luz. Fíjate, la Kala Chakra se vale de esa cuestión. Porque la Kala Chakra va a intentar, fíjate, frizar esa película en una foto para robarle el alma. Por eso mencionábamos que la principal disciplina de la sinarquía a través de la Kala Chakra es tener la foto, que sella una época. Así como estuvo, fíjate, en la Segunda Guerra Mundial, la foto esa de la batalla del Pacífico, que eran los soldados aliados sosteniendo la bandera, ¿no? Y en la otra parte del mundo, en Berlín, era la bandera del Ejército Rojo, plantada sobre el Reichstag, sobre lo que quedaba de Berlín. Fíjate, en ambos casos, la sinarquía para poder tomar esas dos fotos tuvo innumerables pérdidas. Esto es algo que muy pocos saben. Tanto para tomar la foto esa de la batalla del Pacífico contra los japoneses, como para tomar la foto que toma el Ejército Rojo en Berlín, ¿no? Pasaron meses para que puedan tomar esa foto y perdieron muchísimos hombres en el intento. Y vos decís, pero ¿por qué desde el punto de vista humano? ¿Por qué? ¿No? Enviaban a la muerte una y otra vez. En el caso del Ejército Rojo, lo mandaban con la bandera comunista, que se suban ahí a lo que quedaba de las estructuras, ¿no? Y planten la bandera comunista, lo bajaban francotiradores alemanes instantáneamente, durante semanas, meses, ¿no? Hasta que uno llegó y le pudieron sacar la foto. ¿Por qué era tan importante la foto? Por este tema que decimos. Pues la sinarquía siempre va a intentar ralentizar el Kali Yuga, fíjate. A la sinarquía no le interesa la película, le interesa la foto. ¿Por qué a la sinarquía le interesa ralentizar el Kali Yuga? Para que nunca se termine, ¿no? Es como que frisa todo. Esto es lo que comentábamos en la charla de ayer, que tuvimos con Mayenka y Marisa. Comentábamos qué ha hecho la sinarquía, fíjate, con el cuerpo de María Magdalena en Europa y con el cuerpo de Eva Duarte aquí en América. En ambos casos las ha momificado. Y en ambos casos, ¿no?, se hace una especie de tour por los lugares en los que estuvo la momia. ¿Por qué se hace eso con mujeres que representaban el arquetipo dama? Tanto María Magdalena, de una línea, como Eva Duarte, aquí en América. ¿Por qué era tan importante para la sinarquía momificarlas? Fíjate, para ralentizar lo que ellas representaban como Shakti, como aspecto vida, como danza, como película, en lo cósmico. Entonces, al momificar, al ralentizar a la Shakti, es como que la Shakti ya no se puede proyectar sobre la pantalla cósmica que es Shiva. Fíjate, eso es parte de la guerra oculta, es parte de la guerra cósmica. Por eso propusimos, ¿no?, ayer, como corolario de la charla, primero ver esta cuestión, ¿no?, que la sinarquía, para fijar el arquetipo dama en Francia, que eso dio origen
al encanto de la mujer francesa y toda esa cuestión, ¿no? A lo que significa París para el alma, ¿no? Para la parte anímica. Se decía en Europa que cuando las parejas se peleaban, decía, bueno, solo nos queda París. ¿Por qué? Porque iban a donde estaba anclado el arquetipo dama, que es donde enterraron a la momia de María Magdalena, que ahora está, ¿no? Como destino final bajo el Museo del Louvre, donde los masones hicieron una pirámide de cristal, ¿no? Que hacia abajo hay otra pirámide, y en el punto justo, ¿no? Donde se frisa en el cubo Metatron, está la momia, ¿no? Envuelta bajo un atuendo templario. Fíjate. ¿Por qué hicieron eso los templarios con el cuerpo de María Magdalena? Para intentar matar a la Shakti, para que no dance sobre la pantalla cósmica que es Shiva. Lo mismo se intentó hacer aquí con Eva Perón y el cuerpo momificado. Fíjate, lo mismo. Ralentizar, ¿no? A la potencia de esa Shakti, que era, como decía Ernesto Sábato, una fuerza de la naturaleza desencadenada, ¿no? Cuando Sábato describía a Eva Perón. Eso es la Shakti. La Shakti viene a dividir aguas, no viene a pacificar. La intensidad de la Shakti, que eso es la potencia, viene a que se vean las cosas como son y a que cada quien tome una postura ante su propia vida. Fíjate, de eso se trata. Por eso Ramiro Calle dice, en la pantalla cósmica y sin límites del ser, o sea, Shiva, la Shakti despliega su película de innumerables formas. Solo la intuición mística le permite al tántrico caminar al borde del precipicio, sin precipitarse por él mismo. Se requiere para esto de un impresionante entrenamiento místico, esotérico. Fíjate. Es asomarse al abismo, como decía Nietzsche, sin ser fagocitado por el abismo. De eso se trata. Es un delicado equilibrio, es caminar sobre el filo de la navaja. Es lo que decía Miguel Serrano, crear la flor inexistente. O sea, crear algo que no pertenece a lo creado. Crear algo que no fue creado por el demiurgo, o sea, una flor inexistente. Traerla a la existencia, como acto de guerra y acto de amor. Fíjate, es crear algo que no estaba en el plan ni en los designios del otro. De eso en sí se trata el amor cortés. Fíjate, el amor cortés es un acto herético, mencionábamos ayer. Es un acto herético por excelencia. Porque es retornar al paraíso. Retornar a aquel lugar del cual el designio de Jehová expulsó a Adán y Eva y puso un ángel con una espada flamígera en su frontera para que a nadie se le ocurra regresar. Por eso el tántrico que aspira al paraíso es un hereje. No hay mayor acto de herejía que pretender retornar al paraíso, del cual Dios y sus ángeles expulsaron a Adán y Eva. Fíjate, por eso
Como Adán y como Eva no se puede retornar al paraíso, porque el designio de Adán y Eva en nosotros no va a decir, no, ni se te ocurra volver ahí, ya los echaron, ya nos expulsaron y está el ángel con la espada flamígera. Cuidado con eso. Fíjate, como Adán y como Eva es imposible volver ahí. Entonces, ¿quién puede aceptar ese desafío en nosotros? Fíjate, los personajes malditos por la historia, ¿no? El maldito por excelencia del universo B, Lucifer, y la maldita por excelencia del universo A, Lilith. Fíjate, esa es la pareja del origen, Lucifer y Lilith. Eso es lo que buscaba recrear el amor cortés. O sea, ese amor ideal que se basaba de que negar el aspecto Adán y Eva y afirmar el aspecto Lucifer y Lilith, en ese lugar que no es ni el cielo ni la tierra, que es el paraíso, ¿no? Sostener ese lugar indeterminado en el espacio-tiempo, el paraíso, que no es ni del cielo ni de la tierra, y que allí Lucifer y Lilith realicen su acto de guerra y su acto de amor. Fíjate, es magia y guerra al mismo tiempo. Esa es la propuesta. Por eso es una propuesta maldita. Fíjate, ¿cuántos templarios pudieron estar a la altura de eso? Muy pocos. Porque templarios también había varios. Estaban los templarios negros, los templarios blancos y los templarios rojos. Estaban de los tres colores. En el catarismo era lo mismo. Estaban los cátaros negros, los cátaros blancos y los cátaros rojos. Y no hay que confundir, como la sinarquía intenta muchas veces, meter en la misma bolsa a los cátaros, que no eran cristianos, con una secta que sí lo era y que estaban protegidos por los templarios, que son los albigenses. Los albigenses eran cristianos, los cátaros no. Porque los cátaros, cuando recibían el consolamentum, que era la iniciación cátara, tenían que renunciar al bautismo cristiano. O sea, tenían que renunciar a qué? A Adán y Eva, para recibir el consolamentum y para poder ser iniciados, para retornar al paraíso como Lucifer y Lilith y recuperar el Graal. Fíjate, en eso estaba la disciplina, en eso estaba la propuesta. Por eso dice que se requiere un impresionante entrenamiento místico esotérico. Se requiere que el tántrico sea un héroe. Y una sacerdotisa. Fíjate, tiene que ser más que un varón, tiene que ser un héroe. O sea, como hombre, no se puede llegar a la condición heroica. Primero hay que fundarse como varón. Desde el varón se puede sostener una posición heroica. Así como desde la mujer se puede sostener una posición armónica, se puede exteriorizar armonía, no desde la hembra. Fíjate, la hembra no puede exteriorizar armonía, porque el hombre y la hembra responden al designio hambre. Fíjate, eso es la maldición que pesa sobre Adán y Eva, que está en las Escrituras, en el designio dado por el otro. Únicamente fundar el lugar de varón y el lugar de mujer, fíjate, permite iniciar el camino para que el varón se pueda transformar en un héroe.
y para que la mujer devenga en una sacerdotisa. Esa es la impresionante, ¿no? El impresionante entrenamiento místico esotérico. Fíjate, el entrenamiento místico es para orientar al alma. El entrenamiento esotérico es para orientar a la mente. Porque en sí, los dos grandes guardianes del umbral, en el tantrismo, son la mente y el alma. El animus mundi, ¿no? La mente colectiva de la humanidad, y el anima mundi, el alma colectiva de la humanidad. Las leyes de la caballería y el amor cortés fueron dadas para combatir a esos dos grandes egregores que hoy campean a sus anchas en la superficie de la tierra. Y continúa diciendo Ramiro Calle, ¿no? En otra frase bien orientada. En los yogas tántricos se concede especial relevancia a la Kundalini, que es la Shakti individualizada, y que en la medida en que va desplegándose en el ser humano, va proporcionando conciencia, energía y sabiduría. Fíjate qué buena frase orientada de Ramiro Calle. En los yogas tántricos se concede especial relevancia a la Kundalini. Fíjate cómo define la Kundalini Ramiro Calle. La Kundalini es la Shakti individualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo adepto tántrico, todo aspirante a héroe tántrico, va a tener que individualizar a la Shakti. Va a tener que darle un rostro. Y solo uno, ¿no? El rostro que a él le permite retornar a su propio origen. Fíjate. Porque la Shakti tiene innumerables rostros, ¿no? Porque es la película cósmica. Son los innumerables rostros de la diosa. Pero que el héroe tántrico va a tener que elegir un rostro. O sea, va a tener que sacar una foto, el héroe tántrico, pero sin atentar contra la diosa, sin transformarla en una momia. Fíjate, todas las historias de los grandes amores se trata de eso. Se trata de vivir un gran amor sin quedar frisado en esa burbuja y sin momificar esa experiencia, sin quedar sufriendo a la deriva, ¿no? Y rindiéndole culto desde el sufrimiento y el dolor a esa gran experiencia que se tuvo, a ese gran amor. Es muy difícil eso. Vivir un gran amor sin transformarlo en una ceremonia funeraria, en un rito funerario, ¿no? Porque como decía Miguel Serrano, un poco chiste, un poco en serio, decía, la mujer es la vía húmeda, porque llora y hace llorar. Es un misterio de la Shakti. Por eso el héroe tántrico tiene que situarse por encima y más allá de eso. El héroe tántrico tiene que orientarse hacia la vía húmeda, pero sin quedar fagocitado,
por el llanto, ¿no? Por el sufrimiento y por el dolor. ¿De qué manera el adepto, el héroe tántrico, no queda fagocitado por el llanto, el sufrimiento y el dolor de la vía húmeda? ¿No? A través, ¿no?, de la conciencia, de la energía y de la sabiduría que proceden desde el sí mismo. Que eso es lo que produce, ¿no?, son los atributos de la Shakti individualizada, como Kundalini, ¿no?, cuando el rito está bien hecho. Por eso cuando el rito está bien hecho, ¿no?, el varón a su Kundalini le pone el rostro de Lilith. Y cuando el rito está bien hecho, la mujer a su Kundalini le pone el rostro de Lucifer. Así se inicia nuestro camino. En esto queda patentizado, ¿no?, la última frase que menciona Ramiro Calle en su prólogo, que el Tantra es una de las corrientes más controvertidas, asombrosas y enriquecedoras del pensamiento de la India. Fíjate, es una de las corrientes más controvertidas, asombrosas y enriquecedoras, ¿no? Fíjate qué tres atributos menciona. Primero, controvertida, ¿no? Siempre va a ser polémico la cuestión. Lo que no es controvertido en este plano no sirve como alimento, podríamos decir. O sea, todo alimento espiritual es controvertido. Siempre tiene que generar alguna arista y alguna crisis y algún conflicto. Si no, es altamente sospechoso. Por eso el New Age, viste que tiene que tener todo paz y amor y todo eso, no es por ahí. Porque no hay controversia. No se contrasta la luz y la oscuridad. Fíjate. Luego tiene que estar el asombro. Luego de la controversia, el asombro, la capacidad de asombrarse. Fíjate, ¿qué significa asombrarse? Liberarse de la sombra. Asombro. Fíjate, quien se asombra en ese momento, en ese instante que se da cuenta, salió de su propia sombra y queda ante su propia luz. Por eso, un famoso proverbio zen dice: vende tu inteligencia y compra asombro. Fíjate, en eso estaba la propuesta maestra del zen. Finalmente, ¿no?, el atributo de que el Tantra es una corriente enriquecedora. Fíjate, ¿qué significa que es una corriente enriquecedora? ¿Cuáles son los términos de la riqueza? Fíjate, son términos pitagóricos. Fíjate que en los designios demiúrgicos, ¿no?, en los designios dados por el otro, en todas las disciplinas sinárquicas, la persona queda dividida y restando. Fíjate, por ejemplo, todas las disciplinas de autocastigo, de autoflagelación que tenían los templarios respecto del amor. Fíjate, estaban divididos y restando. Todas las disciplinas de autoflagelamiento, ¿no?, que eran disciplinas templarias por excelencia. Sí, fíjate, eso anulaba el amor y potenciaba la guerra. Pero era una cuestión suicida.
porque el guerrero quedaba dividido en su interior. Sí, era mucho más feroz en batalla, se transformaba en una bestia, en un demonio y en un titán, pero a costa de anular su parte humana y celestial. Fíjate, todas esas disciplinas del autoflagelamiento religioso apuntan a eso. Fíjate, eso es sinárquico. En cambio, lo hiperbóreo siempre es enriquecedor. ¿Por qué? Porque permite sumar y multiplicar. Porque integra los opuestos. Únicamente quien integra los opuestos puede aspirar, ¿no?, a volver su rostro hacia hiperbórea, hacia lo que está más allá de bóreas, lo que está más allá, ¿no?, de la bóveda celeste, de los arquetipos. Fíjate, ¿qué es lo que está más allá de los arquetipos? Lo increado, lo incondicionado. Lo que está bajo lo arquetípico, fíjate, termina siempre dividido y restando. ¿Por qué termina dividido? Porque los arquetipos los fagocitan desde diferentes lugares, ¿no? Porque se pelean los arquetipos para tenerlo como alimento, a quien está bajo el argumento arquetípico. ¿Y por qué queda restando el individuo? Porque se lo comen vivo. Simplemente por eso. Porque deja de disponer de un caudal propio. Porque es derrotado en batalla por lo arquetípico. Fíjate, ese individuo no puede aspirar a lo hiperbóreo. Únicamente quien triunfa, quien deja de estar dividido y restando, fíjate, demuestra estar más allá de bóreas, más allá de la bóveda celeste. Fíjate que la bóveda celeste es casi una prisión, es una bóveda. Eso es bóreas. Por eso únicamente quien encuentra la salida, ¿no?, deja de estar dividido y restando y pasa a sumar y multiplicar. Por eso en Hiperbórea, en el mito, estaban las doradas manzanas de las Hespérides, que eran el alimento que rejuvenecía a Apolo. Las doradas manzanas de las Hespérides, la fuente de la eterna juventud. Fíjate, también en Hiperbórea había un paraíso, había un árbol y había un fruto. Pero fíjate que no se los expulsaba a los individuos, ni se los castigaba, ni se los maldecía por acercarse al árbol y comer del fruto, sino todo lo contrario. Quienes comían de ese fruto arrojaban lejos su edad y recuperaban el entusiasmo de su juventud. O sea, triunfaban sobre el designio de Adán y Eva. Y se encaminaban hacia el origen, como Lucifer y Lilith, que son las bodas mágicas entre el universo A, Lilith, y el universo B, Lucifer. Llegados a este punto, creo que podemos hacer un buen intervalo, una media hora, y volvemos para iniciar el texto de Julius Evola, el yoga tántrico. Ya hicimos nuestra introducción, acompañamos a nuestro amigo Ramiro Calle por esta introducción.
y ya quedamos ante nuestra propuesta de viaje. Muchas gracias por estar, queridos compañeros. Volvemos en 30 minutos.